Niquintocak ome pualuamahtacuitzmeh nitachcua nictalilian agua tapalan uan niquintocak ome pualuamahtacuitzmeh amolik cauama con huaquic nicatequia casohcamatic nuitzmeh cualtzin cuelque. Oncaqueh huitzohqueh chiquititzin uan uehhueyin uan sequin alaxtiqueh. Yac tataman niquinpia quemeh mahtactiuan ome mahtactionome tataman huitzin. Tengo diferentes tipos de chayotes. Por lo pronto tengo 12 variedades. Unos tienen espinas y otros son de verdura, son lisos. Unos son como blanquitos, amarillentos y otros son verdes. Cuando veo que ya le nace el embrión, la matita, los voy sembrando porque el chayote se utiliza de muchas formas. Se puede preparar desde la raíz, que se llama chayotestle. También las hojitas, las puntitas son verduras, son quelites y se pueden aprovechar al 100%. Y los chayotitos como estos tiernitos se pueden utilizar para comida, para ensaladas, diferentes tipos de preparados, y cuando ya son más recios ya se pueden preparar al vapor y se les puede echar su tantita azúcar y muy sabrosos. Se pueden sembrar aunque sea cerquita, solamente que no le falte agüita. Como por ejemplo este chayote lo voy a sembrar porque si no nos va a ganar. Y eso de que se seque, mejor que produzca la plantita, ya que es de mucha productividad. Se utiliza desde el chayotestle, que es el camote, también las hojitas, las puntitas, que son verduras, los chayotes tiernos, y también se pueden preparar en ensaladas, diferentes tipos de preparados con la forma que uno quiera, con tantita azúcar, o si no, pues de diferentes formas. Aquí ya están sembrados como unos 700 tipos o 700 chayotes, y a pesar de que se siembra casi junto, todo se da porque hay mucha agua y pues los quiere uno. Muchas felicidades los que están cumpliendo años. 25 de noviembre del año 2025. Felicidades los que están cumpliendo años desde este bonito lugar de Bugambilia, Sateno 21, Carrerasco, Ometepec, Tetela de Ocampo, Puebla, México, continente americano. Muchas felicidades, mujeres y hombres de todo el mundo. Felicidades en compañía de su valiosa familia. Muchas gracias. Aquí contamos con suficiente agua. Aquí se ve cómo está pasando agüita, muy hermoso. Qué hermosa agüita. Se ve muy bonito mis plantas de chayote. A mí me gusta mucho. Hay diferentes tipos de sembradíos, como plantas de durazno, también zacate y mucho más. Así se ve las plantas del chayote.
como 700 o 700 plantas o frutos de chayote están sembrados, y no me arrepiento porque hay diferentes tipos de sembradíos. Se ocupa también para comida de los animalitos como los conejos, y también se utiliza mucho para comer. Gracias. Os saluda al profesor Fernando Rivera Gómez desde este bonito lugar de Bugambilia Sateno 21, también llamado Tepechacal o Grutas Atocomoca de Carrarasco, Ometepe, Tetela de Campo, Puebla, México, América. Muchas gracias, muchas gracias. Ancaque, Miak, Huitzin. También tengo la aspersora, aparte del manual. Tengo muchos tipos porque, o varios instalados porque se utiliza. Y con tan solo moverle la palanca, aquí ya riega. También se da mucho diferentes tipos de chilacayotes de diferentes colores. Hay verdes, unos blancos como se muestra aquí, diferentes tipos de verduras como el chocoyolín, que se llama náhuatl, y chocoyol en español, tequilite, tequilit, y de esa manera. Mi aspersora trabaja cuando yo lo controlo. Aquí se está viendo. Aquí con la palanca lo apago. Muchas gracias. Y aquí está la muestra del trabajo. Este ya lo voy a sembrar porque cada chayote que veo que ya tiene su retoñito o su embrioncito, luego lo siembro, porque estoy totalmente convencido de que el chayote conviene sembrar en terrenos como estos productivos, con su abono de árboles. Nunca va a fallar. Es el mejor abono también de conejos, de borregos y su agüita. Muchas gracias, muchas felicidades. Que pasen siempre bien los que están cumpliendo años, al igual que todos de manera en general, mujeres y hombres de todo el mundo. Muchas felicidades. Qué bonito es el huerto. Nunca le debe de faltar el fertilizante químico, nitrofosca también. Aparte se le ayuda con diferentes tipos de abonos. Muchas gracias. Qué bonitos son los chayotes. Hay de diferentes tipos, desde chiquitos hasta más grandes. Y aquí a poca distancia estoy disfrutando del agua. Feliz día 25 de noviembre de 2025 y todos los días del año. Felicidades, cuidar nuestra salud es la base fundamental.